Después el carro salió volando, había una... Hola chicos, buenos días. Sean bienvenidos a la clase de repaso de ciencias. En breves momentos vamos a iniciar, así que vamos a esperar que entre la mayoría. Buenas, mister. Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí, ¿Ya listo? sí, como siempre, mister. Vaya, mire. Hola Carlos, ¿cómo están? Bien, aquí tranquilo. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Aquí ya listos para el repaso. Ya. Sí, siempre listos. Vaya, solo vamos a esperar que entren los que faltan, que ya vamos a darle 2 minutos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo han estado en la semana? Pues algo ocupadito ahí, pero Vaya. Y bien, mister. Con ganas de hacer su examen. Hay algunos que ya lo empezaron, ¿Ya lo enviaron? ya lo hicieron. ¿qué tan difícil viene, pues? No, pues está regalado. Hoy con la clase de refuerzo vamos a terminar de ver algunas cosas. Bueno, eso lo repaso más que todo, pero ahí lo Vienen que... ejercicios, mister. Vienen fíjese, ejercicios. solo uno creo que es el que está. Y ahí todo lo demás es teoría. Eso me alegra, mister. Vamos a empezar a compartir la pantalla en este momento para poder iniciar. Mister, Hola. y con este ejercicio hay que mandar procedimiento en el No cuaderno. manda procedimiento, solo usted lo hace ahí, ¿verdad? Y selecciona la respuesta. Va. No, o sea que es de literales. Sí, es de literales, es dicción múltiple, sí, en pleno. Ok. Creo que la vez pasada hicieron así el de sociales o lenguaje, parece. Sí. Sí, en realidad el método fue así también. Fue de opción múltiple. Vaya, pues es dicción múltiple, ahí está la respuesta entre los 4. Solo que hay que analizarlo, ¿verdad? Vaya, chicos, Ok. vamos a iniciar entonces para... voy a silenciar los micrófonos, no porque ustedes hagan desorden, yo sé que se portan súper bien, pero es para estar concentrados, ¿verdad? Que no nos vaya a distraer algo. Y igual su comentario, ¿verdad? La mensajería. Si algo hay dudas, yo voy a ir haciendo pautas para que usted pueda hacer las preguntas sobre el tema que esté indicando en el momento. Así es que vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a esperar que se cargue la presentación. Los temas que vienen son referentes a las 4 semanas, ¿verdad? Desde la semana 9 hasta la semana 12. Así es que voy a hacer una recapitulación de los temas que hemos estado viendo. Si usted tiene alguna duda, igual hágamelo saber para que en el momento podamos, tal vez la duda no es solamente suya, sino que de todos. Así que para que así podamos irla solventando. Vale, así estamos.
Vaya, como dijimos, es una clase de refuerzo o repaso de la asignatura de Ciencias Naturales. Hay una reflexión que quiero que la tomen muy en cuenta. Y esto no solamente para esta semana, sino que para toda su vida, ya que la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Todos tenemos la oportunidad de formar parte de ese grupo de personas que son honestas, ¿verdad? Hasta el momento creo que todos somos honestos hasta cierto punto, pero hay que saber cuánto dura nuestra honestidad. Si está enfrente de nosotros, ¿verdad? Cuánto podemos ser honestos. Y esto lo hago con referencia al examen, ya que yo sé que un examen como el que tenemos en este momento en línea da la oportunidad para que yo pueda entrar a internet, pueda verificar algunos resultados, ¿verdad? Y eso yo no lo puedo estar observando. Pero ahí está. Usted tiene nota de 10 en su examen, pero ¿cuánto sería su nota en la honestidad o la integridad que usted tiene? Así que eso solamente es una forma de reflexión. Y yo sé que tal vez no todos hacemos eso, pues, pero algunas veces tenemos la oportunidad y como no me están viendo y voy a aprovechar, pero la idea es evaluarme qué tanto he aprendido, ¿sí? Qué tantos conocimientos tengo de los temas que se han dado, porque no me sirve de nada que una prueba se resuelva en 3 horas si he andado buscando un montón de cosas, tengo el 10, ¿verdad? O una prueba se resuelva en 2 minutos cuando solamente alguien le dio la copia y usted solo fue a rellenar ni revisó las preguntas siquiera. Entonces, tómenlo en cuenta para su vida, chicos, porque en la universidad así es. Uno le deja exámenes en línea y uno puede tomar la oportunidad de querer copiar o que alguien se lo haga, pero no siempre va a estar esa persona a la par de nosotros. Y en un trabajo, pues nos toca todos quizás hacer nuestro trabajo, lo que hemos aprendido durante hemos estado en la formación, ¿verdad? Así es que solamente esa es la reflexión para poder iniciar. Y pues sí, uno como docente bien se entera, ¿verdad? Uno no es que no sepa y les vaya a decir, uno que uno no está regañando ni está, porque ya son adultos, ya van para la universidad, pero sí se observa, ¿verdad? Y eso sí hay que tomarlo en cuenta. Y como decimos, el que está haciendo eso se siente mal, pues solamente es una observación y es una reflexión que les dejo ahí para que lo tomen para su vida. Vamos a empezar con el primer tema que estuvo en la semana 9, que fue la ley de Ohm y la ley de Joules. Estas presentaciones, estas láminas ya las habíamos trabajado, pero es necesario que vayamos analizando quizás algunos conceptos que se nos pudieron haber quedado y se nos pudieron haber olvidado. Gregor Ohm fue uno de los científicos en ese momento que empieza a generar algo que tiene que relacionar 3 variables: voltaje, corriente y resistencia. Entonces yo les he colocado por acá el triángulo de la ley de Ohm. Es importante de que lo sepamos utilizar. Tal vez en el examen no viene un ejercicio para hacerse así, o muchos ejercicios para aplicar el triángulo, ¿verdad? Pero sí tomemos en cuenta que siempre, si quiero calcular voltaje, es el producto de corriente por resistencia. Si quiero calcular corriente, es voltaje entre resistencia. Si quiero calcular resistencia, es voltaje entre corriente. Y esa relación se va a mantener, ¿verdad? Matemáticamente aquí le he colocado las ecuaciones. La intensidad de la corriente siempre en amperios, diferencia de potencial es en voltios o voltaje también que le pueden pedir, y la resistencia que es en ohmios. La resistencia siempre lo que hace es oponerse, ¿verdad? Que pase con facilidad la corriente, entonces va desacelerando siempre lo que es el flujo de corriente, y eso lo vamos a observar en otros ejemplos más adelante. También hablamos en esa clase de lo que era la potencia, ¿verdad? La energía de la corriente eléctrica, la potencia. Aquí colocábamos unas ecuaciones, igual procesos matemáticos de estos temas no vienen, solo es necesario analizar tal vez qué unidades tienen, la potencia en watts, la intensidad de la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. La energía de corriente eléctrica pues es en joules, y eso, el tiempo en segundos, son cosas que debemos de tomar siempre en cuenta, porque puede ser que en la teoría me pregunten algo
de unidades, ¿verdad? Entonces tengo que saber ese tipo de unidades en las que se expresa cada una de las variables. Luego, en la siguiente semana, trabajamos lo que era el circuito en serie. Y ahí en circuito en serie, que está en la página 73-74, por acá tengo algunas características muy importantes. Estas características tenemos que tomarlas en cuenta porque si las comparo con el circuito paralelo, hay cierta variación en las dos, ¿verdad? Ya que son circuitos diferentes. Tengo lo que es el esquema acá, el diagrama, donde un bombillo, en este caso son bombillos, un bombillo se conecta a continuación del otro y así hasta cerrar lo que es el circuito. Entonces, aquí hay un problema. ¿Qué pasa si yo quito un bombillo? El circuito se abrió, ya no va a haber paso de corriente, entonces los otros dos bombillos se apagan. Entonces, es necesario que el circuito esté funcionando correcto si todos sus elementos están, ¿cómo se llama?, conectados en serie, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Si un bombillo se quemó, no es que los tres se han quemado, sino que solamente es uno y habría que probar cuál de los tres es el que se quemó. Eso es problema que se da en circuito en serie. Otra de las cosas importantes es la corriente en este circuito en serie siempre va a ser la misma. Nunca va a variar. Para la corriente que llegó a la lámpara 1 es la misma corriente que llegó a la lámpara 2 y a la lámpara 3. O sea que la corriente es la misma en los circuitos. El voltaje aquí cambia, ¿verdad? El voltaje que me da la fuente, en este caso en el esquema, son 110 voltios. O sea que esos 110 voltios no van a llegar a cada bombillo, ¿verdad? Va a ser el mismo, sino que aquí se reparte. Dependiendo la capacidad que tenga el bombillo, así va a absorber el voltaje y el voltaje de la lámpara 2 va a ser diferente. El voltaje de la lámpara 3 igual. Lo que puedo tomar de acá y con lo que tengo acá en la pantalla que estoy señalando es que si yo sumo esos tres voltajes, la suma que me tiene que dar es 110 voltios. Eso sería una suma matemáticamente, ¿verdad? Ya en la práctica sabemos que hay cierta pérdida, pero tendría que ser siempre aproximado, 110 voltios. La resistencia, sabemos que cuando nos piden resistencia equivalente en este tipo de ejercicios, siempre es la suma de esas lámparas o los dispositivos que se han colocado, siempre se van colocando la suma, ¿verdad? La resistencia 1 más la resistencia 3 o la cantidad de resistencias que le den. Ahora, cada resistencia decía, aquí tengo un esquema pequeño, tenemos este círculo, digamos que es una resistencia, lo que hace es frenar, ¿verdad? El flujo de electrones que van, cuando llega aquí, tiende a ser menor. O sea que hay una resistencia al paso de la corriente. Eso va a depender del conductor que tengamos. Si hay un conductor que está libre, ¿verdad? No tiene resistencias, la corriente va a pasar feliz. En un semiconductor, pues hay ciertas variaciones que le permiten que la corriente se frene, pero un aislante ya no permite el paso de la corriente. O sea que una resistencia no podemos decir que es un aislante, porque el aislante ya no permite el paso de la corriente. La resistencia solamente lo que va haciendo es frenando, ¿verdad? Desacelerando lo que es el flujo de electrones o el flujo de corriente. ¿Preguntas hasta este momento, chicos? Bien, aquí veo que hay preguntas. Muy bien, aquí me dicen que no, todo bien. Todo claro, muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, ahora que tengo este circuito analizado, que es el circuito en serie, estas características las vamos a relacionar con un circuito paralelo. Y vamos a ver cuáles son las diferencias, o podemos decir hasta cuáles son las ventajas que tiene un circuito paralelo en uno en serie, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces a... Ahora, resistencias en paralelo o circuitos en paralelo. Veamos una de las diferencias que se encuentran aquí, ¿verdad? En estos dos que estoy señalando. Si se fija,
Paralelo significa que están a una distancia, siempre siguen una misma trayectoria. Esa es definición matemática, ¿verdad? Pero igual aquí en el diagrama que estoy observando mantiene la misma relación. Tengo una fuente donde me da el voltaje, tengo una corriente. Si usted se fija, las ramas de la corriente se ven distribuidas en las tres resistencias. Entonces, comparando el circuito anterior y el circuito paralelo, decíamos que en el serie tenemos que la corriente es la misma, pero veamos el paralelo. En el paralelo, la corriente que llega a la resistencia 1 es diferente a la corriente que llega a las dos resistencias. O sea que si yo sumo la corriente de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, esa suma de corriente tendría que ser la corriente total. Ahora, otra cosa que puedo observar es que aquí el voltaje es el mismo, ya que el circuito es en paralelo, o sea que el voltaje que llega a cada resistencia siempre va a ser la misma diferencia de potencial. Ahora, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando tenemos conexiones en paralelo, porque una desventaja es que yo puedo decir, como está en paralelo se quemó un foco, entonces muchas veces ni apago el interruptor, solamente voy y quiero quitar el foco. Entonces a veces si yo tocara la parte metálica del bombillo, me podría agarrar la corriente. Esa es una desventaja que tengo con el circuito paralelo, ¿verdad? Porque en el del serie, si yo quito un bombillo, se desactivaron los demás. En este caso, si yo quito un bombillo, si fueran la resistencia bombillos, si por ejemplo quito, se quemó el bombillo número 2 o la resistencia 2, la resistencia 1 y la resistencia 3 van a seguir funcionando fácilmente. Y eso lo vemos en nuestras casas cuando, por ejemplo, el bombillo de la sala o la lámpara de la sala se quemó. Eso no implica que los demás aparatos se hayan apagado también. Pero muchas veces, si fuera una conexión en serie, imagínense la que está en la casa, si se quemó el bombillo, se le apagó el televisor, se le apagó todo lo que usted tenga conectado, porque como es en serie, hasta que usted encuentre el desperfecto, podríamos volver a ver la televisión o todo lo que tengamos ahí conectado. Entonces, la resistencia equivalente es lo que cambia también, es que sí la voy a sumar, ¿verdad? Sí se suman, pero aplicando esta ecuación. Una ecuación es que yo sumo las resistencias, pero tiene que ser un cociente, o sea, una fracción. Y eso sabemos que al hacer los despejes necesarios, la resistencia equivalente sabemos que queda igual a 1 sobre toda esta expresión. Entonces, mucho cuidado cuando usted le toque hacer esos despejes. Yo sé que tal vez en este año ya no lo vamos a hacer, porque ya pasamos de esos temas, pero si usted toma una carrera en la universidad, que ya están optando por varias carreras, por lo que me he dado cuenta, ya vieron el pensum, ya vieron que hay física. Posiblemente en la física 1 le vuelvan a repetir todo esto, o en la física 2, no sé. Y es bueno que usted lleve esos conocimientos un poquito frescos, porque créame, cuando uno llega a la universidad, esos conocimientos que uno lleva, uno piensa que todo lo que nos van a enseñar es nuevo, pero en realidad a veces es un repaso de todo lo que hemos visto durante el bachillerato y algunas veces tercer ciclo. Entonces, algunas veces son cosas que nunca hemos visto, ¿verdad? Pero la mayoría tienen relación. Y cuando llegamos a una carrera que tiene que ser con ingeniería o un área de física, hay bachilleratos que son en opción electrónica. Entonces, esos estudiantes han visto durante todos los 3 años que han tenido el bachillerato, han visto esos temas. Y cuando uno llega de un bachillerato general y nunca ha trabajado con circuitos eléctricos durante 3 años, compararse con esos estudiantes a veces lo frustra a uno, porque uno dice, si yo no aprendí eso en el bachillerato, a mí no me lo enseñaron, en el colegio no enseñaban eso, y es cierto, porque son bachilleratos ya con especialidades, ¿verdad? O sea, especialidad en contaduría, especialidad en electrónica, pero uno con mucho esfuerzo logra entender las cosas, y eso sí, hay que hacerlo saber al docente siempre. Yo no estoy en un bachillerato técnico, yo fui un bachillerato general, porque
eso le sirve también al estudiante, al profesor, para que les pueda ayudar, ¿verdad? A lo que van explicando. Porque si no, el profesor piensa que todos son de la misma especialidad y ya no vuelven a repetir. Entonces, es bueno aclarar eso. Solo son consejos que se les dan. Vaya, entonces, este sería lo que es el circuito paralelo. Y ya vimos cuáles son las diferencias que existen entre los dos. Aquí el voltaje es el mismo en el paralelo. En el serie, la corriente es la misma. Y el voltaje se sumaba. Ahora, no sé si hay alguna pregunta sobre el circuito paralelo. O ustedes quieren poner algún ejemplo donde lo han visto. ¿En qué aparato se puede ver el circuito paralelo? ¿En qué situaciones podemos observar eso? Ok, todo claro. Vale, vamos. Muy bien, Rebeca. La desventaja, pregunta aquí Diego, del paralelo. Pues la verdad, la desventaja que se le puede ver así, desventaja es que solamente que se vaya la luz, ¿verdad? Que la fuente que alimenta todo, imagínense la colonia, el transformador se arruinó, entonces ya no podemos conectarla no se le puede conectar en una fuente, ¿verdad? A menos que tuviéramos una fuente en nuestras casas, pero de lo contrario vamos a esperar hasta que llegue lo de las compañías eléctricas a reparar lo que se ha arruinado, pero no se le arruina ningún aparato. Eso sí, tengamos también presente eso, que en nuestras casas hay una instalación en paralelo, hay una corriente que llega a nuestras casas, una corriente alterna, y en todas las casas siempre ponen una cajita negra con unos como interruptores. A veces les llamamos dados a esos interruptores. Y hay una sobrecarga en la casa o los cables vienen una sobrecarga, esos térmicos o esos daditos se bajan. Entonces nos protege también de lo que son las descargas. Entonces, de desventajas casi no se le miran mucho, ¿verdad? Son más quizás ventajas las que tiene la conexión en paralelo. Vaya, vamos a ver, sigamos entonces. De ahí lo último que estuvimos trabajando era las leyes de Gauss para el magnetismo. Eso lo vimos en la clase pasada, pero igual voy a volver a repetir un poco sobre esos temas. Tomemos en cuenta de que el magnetismo no empieza de hace poco, ¿verdad? Sino que hace muchos años hubieron muchos científicos que se interesaron por estudiar los fenómenos magnéticos, ya que tiene relación con la corriente. Por ejemplo, los motores son embobinados con alambre de cobre y generan cierto magnetismo, ¿verdad? Entonces, cuando se mueven las aspas, se genera corriente. Por ejemplo, hay unos aparatitos que sirven para generar corriente. No sé si ahora todavía existirán, ¿verdad? Pero en mi época habían. Nosotros se los colocábamos a las bicicletas. Tal vez sus papás también lo utilizaron quizás alguna vez. Se los poníamos a las bicicletas y le conectábamos foquitos. Y eso se colocaba a la llanta, ¿verdad? Era como un rodo. Y cuando uno empezaba a correr en la bicicleta, ese rodo empezaba a moverse y se generaba lo que era corriente, ¿verdad? Entonces, por ahí empieza lo que es el magnetismo. Hay muchos científicos, entre ellos tenemos a Gauss. Hablábamos un poco, ya más amplio en la clase pasada, de que cuando era niño, pues era un niño prodigio, tenía muchas habilidades para la matemática y para el área de física. Entonces, gracias a él, hemos conocido algunas de las fórmulas que se han dejado para el caso de magnetismo. También hablamos acerca de campo magnético, hablábamos de magnetismo natural y decíamos que el magnetismo natural tiene que ver con aquel mineral, ¿verdad? Que veíamos incluso hasta su fórmula química, que se le conoce como magnetita. Y la magnetita sabemos que es algo natural,
que fue descubierto hace mucho tiempo en la ciudad de Magnesia, en la antigua Grecia, es lo que decía el texto, y pues la mayoría de ellos son de hierro, cobalto y níquel. Hablábamos también de que existían imanes que eran artificiales o temporales, decíamos. Entonces había un momento donde se le acababa la imantación y ya no eran capaces de atraer metales. Sin embargo, habían otros polos permanentes que esos se mantienen siempre activos sin importar el tiempo que pase. Los electroimanes son otro tipo de imanes artificiales. Eso se activan, ¿verdad? A través de un interruptor. Trabajar con un electroimán con una batería de esas de voltaje de 1.5 nos puede generar una quemada en el dedo si no tenemos la protección. Si no tenemos la protección adecuada, ¿verdad? Porque cuando hemos hecho experimentos en el colegio de hacer un electroimán, al conectar, ¿verdad? Los terminales positivo y negativo a un hierro que está enrollado con cobre, prácticamente estamos generando un cortocircuito, porque estamos uniendo los terminales de las dos, de negativo y positivo. Pero en una gran escala ya no se utiliza así, ¿verdad? Con la mano unir los cables, sino que eso es ya un mecanismo ya diseñado para resistir incluso hasta la temperatura que va a existir, ¿verdad? Para generar el campo magnético. También hablábamos de lo que era líneas de campo magnético y decíamos que las líneas de campo magnético tienen que ver con aquellas que se van orientando siempre en una dirección, ¿verdad? Salen de un polo del imán, en este caso del polo norte, y entran al polo sur. Esas líneas son un gran campo, un gran escudo, que decimos que la Tierra es un gran imán. De hecho, alguien proponía eso, ¿verdad? De que la Tierra era un gran imán. Él era William Hilbert, un científico también, que él decía que la Tierra estaba actuando como un gigantesco imán. Mencionaba también que parte de la orientación que tienen las brújulas tiene que ver con ese campo magnético que genera la Tierra. Incluso también las aves migratorias, ellas se rigen o se desplazan utilizando ese sistema, ya que en su cráneo tienen una pequeña piedrita o no sé, una parte de magnetita que les ayuda a orientarse. Así que son cosas bien interesantes del magnetismo y hubieron personas que se tomaron ese tiempo. Yo solo decía, tenían nada que hacer estas personas, pero en realidad son personas que gracias a ellos ahora tenemos mucha tecnología que podemos utilizar, ¿verdad? A veces uno dice, pero qué malo que dejaron matemáticas, qué malo que inventaron esto, pero todos esos inventos nos dan beneficios ahora en la actualidad. A los teléfonos celulares, eh, sabemos que son ondas las que están utilizándose ahí, ¿verdad? Que son temas que vamos a trabajar más adelante, pero todo lo que es física se relaciona mucho. Entonces, acabo de tener una clase con los de primer año y igual estamos trabajando con temas de fuerza y todo eso, temas que ustedes han trabajado, pero en el área de corriente eléctrica y hoy con magnetismo. Entonces, todos esos conceptos son bien importantes de que los tengamos presentes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que es las leyes de Gauss para el magnetismo o algo de qué es magnetismo natural, campo eléctrico, líneas de campo, para que usted me lo pueda hacer saber en este momento. Muy bien. Entonces, eso sería más que todo toda la parte que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, fíjense que hay algo que he olvidado decirles. Cuando me mandan la tarea, son 3 semanas. Algunos ya las mandaron y agradezco, ¿verdad? Por el orden que tuvieron de mandarlas. Porque si la mandan de un solo,
se vuelve más complicada la revisión. Sí se las va a revisar, ¿verdad? Pero no es como que usted me mande semana 1 las fotos de la semana 1, luego la semana 2 y la semana 3, ¿verdad? Los exámenes que van a estar habilitados hasta el día sábado, ¿verdad? Ahí tienen ustedes a la hora que están habilitados. Consultas para examen ya saben que no hay, porque esa es la prueba que ustedes hacen. Cuando usted termina su examen, ahí usted puede observar la calificación que obtuvo. Pedirles que si usted hace la prueba, no la vaya a cerrar, porque si usted cierra, automáticamente le va a parecer que usted ya la realizó. Entonces, tómese su tiempo, ¿verdad? Haga la prueba. Como les decía, tomando en cuenta su criterio, ¿verdad? No solo irse a contestar rápido como caiga, sino que es su calificación. Así es que tómese su tiempo. Todo lo que viene es todo lo que hemos estado platicando en este momento. Y como les decía, solo viene un ejercicio, pero no tiene que dejarme procesos, no tiene que enviarme procesos, solamente usted, ¿verdad? Piense qué tipo de procesos es, hágalo en su cuaderno o una página, solamente para poder responder en la cuestión del examen, ¿verdad? Y ahí todo lo demás es teoría, tienen 4 opciones de respuesta, no son las 4 buenas, ni 2 buenas, solamente es una la correcta. Entonces usted selecciona esa y al finalizar la prueba todavía le vuelve a preguntar que si está de acuerdo en finalizar el examen. Una vez finalice el examen le doy una sugerencia. Siempre tome captura de pantalla, ¿verdad? Cuando usted ha terminado su prueba. Eso no es porque, bueno, nunca sabe si en el momento que esté terminando la prueba se vaya a ir el internet o vaya a fallar la plataforma. Entonces hay que tener cuidado siempre en eso. Y eso se lo recomiendo porque ustedes van para la universidad y en la universidad vieran, es bien complicado porque ya los señores ya están quizás amargados quizás por dar tantas clases o a saber cómo es el sistema de ellos, pero cuando usted les pregunta algo, casi siempre salen un poco groseros, ¿verdad? Y casi nunca quieren explicarle algo. Entonces, cuando a uno le pasan estas cosas, no se las cuenta porque a mí ya me ha pasado en momentos de entregar tareas, a veces no le he enviado. O sea, cargo el correo, ¿verdad? Pero no junté el archivo y mandé. Entonces, a veces es mejor tomar la captura de pantalla, aunque el sistema no falle, solo es para prevenir, ¿verdad? Entonces serían los consejos que les podría dar en este momento. Y si ya no hay más preguntas, chicos, entonces nos quedaríamos hasta acá. Vamos a ver acá. Creo que entraron 29 estudiantes a la clase. Voy a compartir la presentación, ¿verdad? Para que usted la tenga y posteriormente el video. Para los que no han entrado, porque solo me aparecen 29. Cuídense mucho, chicos, y oremos, ¿verdad? Unos por otros, porque eso es lo que nos funciona en este tiempo, ¿verdad? Orar por nuestros amigos, por nuestra familia, y creo que pronto Dios va a escuchar nuestras oraciones, y que Dios me les bendiga, chicos, a ustedes y a sus familias. Quedo entonces pendientes para recibir sus trabajos. Que Dios les bendiga. Gracias a los que ya lo enviaron, ¿verdad? Que tuvieron ya el tiempo y mandaron el trabajo. Y los que no lo han mandado, pues tienen todavía esta semana para hacérmelo llegar. Y ahí, ¿verdad? Si surge dudas en cuanto a algo que no entiendo del trabajo, ahí sí, ¿verdad? Llámenme y díganme, mister, fíjese que hay unas páginas que no me aparecen. Que de hecho, aprovechando el tiempo que tenemos todavía, en el cuadro de referencia que se envió para lo que era la entrega de trabajos, había algo que se les quitó, ¿verdad? Como solo era la referencia, pero ustedes tienen que incluirlo ahí, ¿verdad? Que es la parte final de la parte de evaluación. Creo que era la página 86, que creo que Diego también me preguntó por eso. Revisando el cuadro que se mandó esa semana, sí se sugiere hacer todas esas actividades. Entonces, envíenla, ¿verdad? La foto, por favor. Y pronto les estaré enviando la calificación. Esa va a ser una calificación numérica.
no va a ser calificación de conceptos, sino que va a ser numérica. Y yo les voy a estar mandando cuando ya tenga el formato que se va a utilizar. Así es que es todo, chicos, por ahora. Vamos a finalizar la reunión. Vamos a dar de compartir bien. Vale, entonces, que Dios me los bendiga a todos. Cuídense. Feliz día. Bye. Bye, bye.